Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XTB. Bueno, ya sabéis la mayoría quién soy, David Galán, director de Bolsa General, profesor de Bolsa en la Escuela de Finanzas, en la F Business School de A Coruña. Ya sabéis también que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, la web de los traders. Casi 10 años ayudando a inversores de todo el mundo desde bolsageneral.es. También nos podéis seguir desde nuestro foro y en redes sociales, grupo Bolsa General de LinkedIn, David Galán Bolsa General, Facebook de Bolsa General, Twitter de empresa @Bolsa General, mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda pues nos podéis enviar también un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Bueno, voy a comenzar ya. Bueno, y coautor junto a Albert Alvareda del pequeño libro de los grandes inversores, y como siempre intento aprovechar para agradeceros, ¿no? Salió la lista de los del primer semestre de los libros más vendidos en toda España del primer semestre, y dentro de la categoría de economía y empresa nos habéis situado quintos de toda España, así que de verdad muchas gracias por esa confianza, ¿no? Con ese libro en el que hablamos de la biografía, la vida y mejores consejos de inversión de los mejores traders de la historia. Bueno, tenemos mucho que comentar. Hoy de momento subidas importantes en la bolsa europea. Vamos a comentar cuál es la situación ahora mismo para índices, divisas, materias primas y acciones. Así que vamos a empezar primero con el IBEX. El IBEX, que como veis ha tenido una subida muy potente, una subida rápida desde los mínimos del Brexit, aunque con bastante zigzagueo, a diferencia de la bolsa americana que veremos después. La europea también ha rebotado desde el Brexit, pero de una manera distinta, ¿no? Digamos que Estados Unidos ha hecho esto y luego a partir de aquí un movimiento muy lateral con una pequeña corrección y andamos por aquí. Pero la bolsa europea ha subido con más zigzagueo, también ha rebotado desde el Brexit y también se encuentra consolidando, igual que la norteamericana. Lo positivo en el IBEX, supongo que recordaréis que os dije que el primer soporte, y al menos en el centro de traders lo venimos repitiendo cada día, pero creo que también lo hemos comentado en algún seminario en abierto, que el primer soporte importante en el IBEX, el soporte clave decíamos 8.393, que mientras no perdiera ese nivel, el rebote no había que darlo por muerto, pero que en el muy corto plazo ya tendría otro soporte interesante, importante a vigilar en los 8.543. Y quiero significar esto porque si os fijáis, ayer fue a testear ese nivel y lo respetó. Ayer marcó mínimo en 8.551, justo 8 puntos por encima de ese nivel que venimos marcando de 8.543. Con lo cual, si antes os decía que la primera resistencia estaba aquí, en los 8.846, 8.863, ahora todavía más, porque incluso se podría marcar una especie de doble suelo en caso de activar ese nivel, ¿de acuerdo? Sería un doble suelo no al TIC, pero que yo creo que podría merecer la pena irlo vigilando, ¿no? Así que bueno, seguimos consolidando, no hay grandes novedades, salvo que se ha respetado este primer soporte y hay la opción de que pueda hacer ahí un suelo, pero tiene que superar esa zona 8.846, 8.863. De superar esa primera resistencia, el gráfico ya mejoraría bastante, porque ya sabéis que mi escenario de trabajo más probable es que después de una subida hemos tenido una consolidación que seguramente habrá aburrido a muchos traders, y que lo normal después de esa consolidación, en mi opinión, era retomar las subidas, pero vamos a ver qué acaba ocurriendo. En Europa le está costando más por culpa del sector bancario, aunque ha mejorado un poquito desde el viernes de hace 2 semanas, que dijimos que había entrado algo de dinero en el sector. Obviamente no ha entrado de la misma manera en todos los valores, porque por ejemplo Deutsche Bank pues ha subido muchísimo desde el viernes de hace 2 semanas, y en cambio Popular ayer marcaba mínimos de toda su historia, ¿no? El Popular, ya sabéis que quizás es el banco más débil de la bolsa española, ¿no? Y venimos comentando desde hace años, ¿no? De hecho, pedí perdón no hace mucho por si hubo gente que se sintió, no le gustó quizá mi retranca o mi broma de que hacíamos hace más de un año, de cuando compras pop te salta el stop, ¿no? Emulando un poco el anuncio de las patatas fritas, ¿no?
pero era una advertencia no ya para los que ya están dentro, ¿no? Y a lo mejor están perdiendo un 90% o un 80, un 75, un 60, y yo obviamente deseo que ojalá recuperen. Si no, era una advertencia de los que estaban tentados por comprar, pues que no picaran, ¿no? Y de hecho ha caído otro 70% más, un 60% más desde entonces, ¿no? Entonces, hay que esperar a que cambie la tendencia, luego si da tiempo veremos Popular, y al final lo que os digo siempre, ¿no? Intentar no anticiparse y simplemente seguir la tendencia, comprar los activos más fuertes y vender aquellos que sean los más débiles. Bueno, el IBEX consolidando, todavía no se puede decir que haya acabado el descanso y que ya lo normal sea que vuelva a subir, pero no es feo lo que está haciendo porque al fin y al cabo ha subido mucho, desde los 7.500 hasta 9.155 y tampoco es para tanto el descanso que ha hecho, ¿no? Es una consolidación normal después de un buen tramo de subidas. Y como decía, era importante no perder estos 8.393 y de momento no los ha perdido. Es más, se ha detenido ayer pues un poquito por encima del mínimo que ya dijimos que también tenía cierta importancia en los 8.543 puntos y está ahí la opción de un posible doble suelo que acabo de comentar. En cuanto al Eurostoxx 50, la media europea, pues un poquito más de lo mismo. Hemos tenido una subida muy rápida. Bueno, más rápida fue la de Estados Unidos, pero también fue una buena subida desde el mínimo del Brexit en el Eurostoxx, desde el 24 de junio. Aquí avisó de que necesitaba consolidar primero con una divergencia, con un doble techo con divergencia bajista, que señalábamos aquí y comentábamos en riguroso directo en el centro de traders. También es verdad que anuló una estructura de segundo alcista. Avisamos, eso sí, que se empeoraba el gráfico con este doble techo con divergencia bajista muy clara. Ahí la veis, comentado en directo en el centro de traders, en el servicio de bolsa más completo que hay en español. Y a partir de ahí pues vino una importante corrección y hemos marcado un soporte, en este caso dinámico. Fijaros, lo habitual es que escuchéis que los soportes son directrices alcistas o líneas horizontales, ¿no? Soportes horizontales. Pero también en algunas ocasiones los soportes son directrices bajistas. De hecho, cuando hay un canal bajista, imaginaros que el precio se mueve dentro de un canal bajista, no deja de ser un soporte en la base del canal, aunque la tendencia sea bajista. No digo que en esta circunstancia haya que comprar en la base, pero sí que funciona de soporte la base del canal, ¿no? Entonces, no es cierto que los soportes solo sean directrices alcistas o soportes horizontales. También pueden ser pues directrices que bajan ligeramente como esta, es decir, un soporte dinámico que cada vez está más bajo. Ese es un soporte importante, lo es también el mínimo del 30 de septiembre y también considero que después de una subida bastante rápida, pues esto es una consolidación lógica, ¿no? Vamos a ver si es capaz de retomar la subida, si seguir al alza tendría aquí una resistencia, aquí tendría otra, y sobre todo en el medio plazo 3.157, porque si supera ese nivel tendríamos una figura de doble suelo de medio plazo. Así que habría que estar atentos y vigilar esos niveles. En cuanto al DAX, bueno, el DAX anda pegando altibajos, anuló un pequeño doble techo, eso sí, por velas japonesas habría guiado muy bien el movimiento, porque aquí, al poco de activar ese doble techo, avisó de subida con una pauta de martillo y después de una subida avisamos en directo en el centro de traders de que iba a venir un descanso en la subida, una corrección. ¿Por qué? Por esta vela doji lápida que apareció en el DAX y que decíamos que seguramente traería una corrección. Por cierto, vela doji lápida que luego veréis que también apareció en la bolsa italiana, en el MIB. Y en el FTSE no apareció doji lápida, pero apareció caracasa negra invertida. Es decir, ellas, velas japonesas, yo soy un amante de las velas japonesas, y todas estas velas indicaban lo mismo, un posible descanso en el rebote, en la subida, ¿no? que acabó llegando, ¿no? Seguimos con altibajos, zigzagueando, y yo creo que también dentro de un proceso lógico de consolidación después de una subida muy importante. Primera resistencia en doji lápida, 10.692, y resistencia también en los 10.802. Esos serían los niveles de resistencia. Hola, buenas, Ricardo. Espérate siempre un minuto o dos, porque a veces, según la conexión que tengáis, puede tardar en aparecer el sonido un minuto. Pero para que sepas si hay sonido o no, si no ves
esto para los nuevos, ¿eh? Hemos llegado a esa solución hace unos años. Os comentaba que si hay un problema de sonido, yo lo que hago es dibujaros en la pantalla un rombo. Si no veis el rombo, entráis y no hay ningún rombo dibujado en el gráfico, es decir, si no hay este símbolo que yo pondría en caso de que haya un problema de sonido, si no veis eso es que todo funciona bien, y con lo cual, si no os funciona a vosotros, esperar un minuto, salís y volver a entrar, porque el problema es vuestro, no sería general. Si es general, os marco ese rombo, o sea que de momento todo perfecto. Bueno, seguimos, pasamos ahora al FTSE, Bolsa de Reino Unido. Bueno, en el caso del FTSE ha encontrado una pequeña resistencia, incluso ha dejado una divergencia bajista en el MACD, en los máximos, en 7.129, pero tiene un problema esta divergencia, y es que tiene un soporte importante en la media 200, ¿no? Y de momento se ha parado justo ahí. Y el FTSE ya sabéis que es el índice que más me gusta de Europa desde hace meses. ¿Por qué? Pues eso se puede explicar mejor en gráfico de medio plazo, ¿no? Aunque el ultracorto también lo ha hecho muy bien, cumplió una estructura de 3 impulsos, luego aquí cumplió una estructura de segundo alcista, también avisada en riguroso directo en el centro de traders. Tras un doble triple suelo, vino otro tramo de subida y luego activó un segundo impulso. Es decir, aquí vemos que la tendencia es alcista en el ultracorto, pero luego, sobre todo en el medio plazo, pues tenemos una figura muy importante, ¿no? Una figura grande de hombro, cabeza, hombro invertido, por la cual hemos avisado ya hace mucho tiempo de que todo apunta a más subidas. Unos días después del Brexit hemos marcado un objetivo hacia 7.323 por hombro, cabeza, hombro invertido. Así que lo más probable es que veamos más subidas. ¿De acuerdo? Bueno, visto el FTSE, pasamos ahora al MIB, a la bolsa italiana. Bueno, en el caso del MIB cumplió un doble techo, que fue este que marcamos aquí, objetivo 16.400, tiene activada una divergencia alcista hacia 17.042 y rompió una especie de canal alcista. Me falta quizá un toquecito más arriba para que hubiera sido perfecto, ¿no?, el canal. Pero se podría marcar el canal porque tenemos varios toques abajo y varios arriba, y se habría roto la baja activando objetivo bajista. Con lo cual, en caso de superar este nivel, se anula el objetivo bajista. Recordamos que tiene uno alcista pendiente, es decir, ahora mismo tendría dos objetivos y uno en direcciones opuestas. Entonces va a ser complicado que cumpla los dos. Habría una manera de que cumpla los dos, que sería que bajara para luego subir, pero parece complicado. Entonces, si supera el máximo de la vela doji que dejó, el doji lápida, que igual que la del DAX que vimos antes, avisó de un descanso en la subida, y a partir de ahí se gestó un doble techo que ya cumplió. A partir de ahí, si supera ese nivel, ya no tendría ningún objetivo bajista y lo normal sería subir a 17.042. Entonces, si el MIB supera 16.662, vía libre para ir a buscar el objetivo por divergencia alcista que tiene activado y que hemos comentado desde la semana pasada en el MIB, y se anularía el de ruptura del canal, que como veis se rompió aquí, ¿no? La media de 200, totalmente plana, indica que no hay una tendencia clara de ultracorto plazo en la bolsa italiana. Y en cuanto al K40, la bolsa francesa, también consolidando niveles, con una primera resistencia muy clara, donde hizo doble techo en los 4.521 puntos. 4.521. Estamos también en un proceso de consolidación después de una gran subida. Y os digo siempre esto, pero os lo vuelvo a repetir, porque es donde más dinero suele perder el inversor principiante, bueno, y donde perdía yo más dinero también cuando era un inversor principiante, ¿no? Hace ya muchos años. Pero bueno, nunca hay que perder la humildad, ¿no? Y recordar los errores que se cometían al principio para intentar no seguir cometiéndolos, ¿no? Pero sobre esto una cosa importante. La mayoría de inversores no pierde dinero en el momento tendencial. Bueno, hay gente que sí, ¿no? Gente que lleva bajista en bolsa americana desde hace años, gente que decía que se iba a hundir el mercado, ¿no? Que eran muchos, aunque ahora ya no hay tantos, ¿no? Ahora incluso el que en 1810 era muy negativo, ahora ya es positivo, ¿no? Esto siempre ocurre. Al final el mercado, pues cuando sube mucho, baja mucho, al final todo el mundo, ay sí, yo ya decía, ¿no? Yo ya sabía que, yo ya apostaba que iba a subir. O lo que me llama mucho la atención, que me lo decía un tuitero el otro día, me decía, David, 1810 está muy lejos en el S&P. Hombre, claro, ahora sí, cuando estábamos en 1810
y decíamos que ese era el soporte y que estaba en pleno soporte y que lo normal era seguir subiendo desde ahí, no estaba lejos, está lejos ahora. Luego hablaré del SP, ¿no? Pero lo que quería decir, normalmente en el movimiento impulsivo no pierde tantos traders. ¿Dónde pierden más? En el movimiento de consolidación o correctivo. Entonces ahí empezamos con unos zigzags complicados, donde a veces incluso se rompen resistencias, pero para luego caer, porque no se puede con la siguiente. Y ahí es donde muchos traders pues pierden más dinero, ¿no? Por eso digo, en este movimiento, una vez que ya ves que está consolidando, es muy fácil que si entras al juego de comprar, vender, te acaben haciendo daño, ¿no? Porque van pegando altibajos y esa fase es más difícil. Pero es una fase lógica después de una subida. Entonces es bueno saber cómo se mueve el mercado, porque una vez que sabes cómo se mueve el mercado, pues dices, vale, ahora está en una consolidación. Entonces lo normal es que zigzague durante una temporada, ¿no? No sabes exactamente si va a estar 2 semanas, un mes, 2 meses, eso no lo puedes saber, ni exactamente dónde va a ser el mínimo, el máximo de consolidación, pero sí puedes saber cuándo se acaba la consolidación y cuándo empieza la consolidación, porque suele ocurrir esa consolidación después de un movimiento muy vertical, ¿no? Bueno, seguimos. Visto el K40, pasamos a la bolsa norteamericana, también en el gráfico horario ultra corto plazo. Bueno, en el caso del Dow Jones, pues habría anulado una figura de doble suelo. Es verdad que ha rebotado muy bien desde esas zonas. Sigue consolidando, es una consolidación que lleva ya 3 meses en marcha. Recordaréis que cuando estábamos aquí dijimos que había demasiada euforia y que lo normal era un descanso en la subida, una consolidación. Estamos con esa consolidación y ahora pues sigue teniendo el máximo anterior como resistencia, ¿no? Porque fijaros, va haciendo máximos decrecientes, entonces es relativamente sencillo aquí saber qué nivel tiene que superar para decir, bueno, pues ya terminó este descanso en la subida y toca más subida. Sería 18.399. 18.399, por encima de ese nivel, pues ya todo apuntaría que ha acabado la consolidación y que toca volver a subir. En el SP, pues un poquito más de lo mismo. Cumplió un doble suelo, anuló el triple suelo y es que se ha frenado al tick en la directriz bajista que une los últimos máximos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques en esa bajista. Con lo cual, ¿dónde creéis que os diré que se terminaría la consolidación aquí? Después de una subida vertical, movimiento de consolidación, con mucho zigzagueo, complicado, porque aquí te hacen un doble techo, es verdad, pero luego aquí intentan subir, luego vuelven a caer, intenta subir, luego vuelve a caer. Ese tipo de movimientos de consolidación son siempre complicados, es imposible andar cogiendo el mínimo y el máximo de cada movimiento que hace de zigzag, es imposible, ¿no? Entonces, lo mejor, pues cuando acaba la consolidación, apostar a favor del movimiento impulsivo anterior. Entonces aquí si rompiera la directriz bajista, pues seguramente tocaría otro tramo de subida. Y en el Nasdaq 100, por cierto, el SP por fin ha hecho una consolidación a niveles FIBO, por fin, porque el SP no había llegado desde los mínimos del Brexit en el rebote que había tenido, no había corregido ni al 38.2, ni al primer FIBO. Ayer, por fin, el SP corrigió al 38.2 de toda la subida, que no es una corrección tampoco muy grande, ¿no? Pero bueno, ya ha llegado al primer FIBO y además ha consumido mucho tiempo. Llevamos unos 3 meses de movimiento lateral de consolidación en la bolsa americana, bueno, en el SP y en el Nasdaq, ¿no? Porque en el SP y en el Dow, perdón, porque el Nasdaq pues apenas consolidó, ¿no? Subió vertical, activó un triple techo, lo cumplió y en cuanto lo cumplió ya volvió a subir sin apenas haber corregido nada. Y marcó a partir de ahí pues otro nuevo máximo y ahora de esta última subida ha corregido un poco más allá del 50% FIBO. Entonces podríamos marcar también una estructura y en caso de superar los 4.904 puntos, 4.094, podríamos marcar quizá una estructura por Fibonacci, un objetivo por Fibonacci, siguiendo el método FIBO que explicamos paso a paso en el curso online de Bolsa General. Vamos ahora a lo importante, porque claro, esto es el ultra corto y gráfico horario, esto solo se lo recomiendo a los profesionales, traders que llevéis más de 4 o 5 años, que llevéis 2 años ganando con acciones, que ya sepáis pues todo, ¿no? La diferencia entre un índice universal y el CFD, la diferencia entre un CFD y el futuro, que sepáis equilibrar lotajes entre índices, bueno, cosas simples
pero que muchos traders, por los primeros años, estas cosas aún se les escapan y no saben, ¿no? Entonces yo siempre digo lo mismo, para ganar dinero la formación no es que garantice el éxito, pero la no formación sí que garantiza el fracaso. Yo creo que un trader sin ninguna experiencia y sin ninguna formación, las posibilidades que tiene de ganar haciendo ultracorto en índices son nulas, son cero. Sinceramente, no quiero engañaros, ¿no? Por lo menos tiene que saber lo básico, ¿no? Que es el rango estático, que es una figura de diamante, que es la dilatación, cómo se calcula, cuándo se anula la dilatación en una estructura de Fibonacci, qué objetivo se activa cuando se anula un tercer impulso, qué es una vela Marubozu, cosas así, ¿no? Que cuándo se activa una subasta de volatilidad en un activo, qué es la pauta de vencimientos de junio, bueno, cosas básicas, ¿no? O muy básicas que hay que saber antes de empezar a invertir en los mercados. Si no se saben todas estas cosas, pues hombre, no ayuda, ¿no? No tener esa formación. Y obviamente que tener un sistema. Pero claro, antes de tener un sistema habrá que tener la formación para conocer diversos métodos o sistemas de trading, ¿no? Como explicamos en nuestro curso. Uno tiene que, oye, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues vamos a conocer qué metodologías, qué sistemas hay y luego yo puedo adaptar uno a mi perfil, a mi horizonte temporal, al tipo de trading que me gusta, más agresivo, más conservador, más de corto plazo, más de largo plazo, pero primero, claro, sin formarse, difícil, ¿no? Y formarse obviamente no es venir a estos seminarios, que hombre, yo os lo agradezco mucho. Y ya veis que intento ir soltando pildoritas, ¿no? Y consejos y ayudas, pero esto es la punta del iceberg, ¿vale? El iceberg, ya sabéis, esta expresión de la punta del iceberg es porque la superficie sumergida en un iceberg pues es un 5% del total del iceberg. Por debajo del mar hay mucho más, ¿no? Bueno, pues yo pongo ese ejemplo más o menos de lo que son estos seminarios, ¿no? Os intento inculcar o ayudar en la punta del iceberg, os comento las tendencias, cómo son los mínimos y máximos, posibles estructuras y objetivos que haya, pero de aquí no salís formados con estos seminarios, obviamente, ¿no? Yo siempre digo que os intento compartir un 5% de lo que vamos explicando en el centro de traders y también, pues, cuando hablo de qué es un doble suelo y tal, pues a lo mejor os explico un 3-4% del contenido del curso de Bolsa General, ¿no? Porque por lo menos quiero dar una ayuda para aquellos que están empezando y que a lo mejor, oye, pues estoy empezando, aún no me voy a meter a un curso, quiero ver primero de qué va esto, ¿no? Y intentamos dar esa ayuda desde Bolsa General, que ya sabéis que también en la web encontraréis muchísimo contenido gratuito, ¿no? Hemos visto los índices en el ultracorto, vamos a ver ahora los índices en el corto medio plazo y empiezo con el IBEX. Bueno, por cierto, gracias Héctor, ¿no? Y otros que estéis haciendo comentarios muy... a mí me satisfacen mucho o me dan gasolina, ¿no? Para seguir con el ritmo frenético que llevo para ayudar a traders de todo el mundo, ¿no? Gracias por esas palabras, dice Héctor. Lo explicas muy fácil, se aprende mucho. Gracias, David. Bueno, te agradezco eso. Y veo que también me vais preguntando por diversos activos. Vale, sobre más corrección, que me preguntáis, no tiene por qué haber más corrección en Estados Unidos, ¿no? Puede haberla y puede que no. Lo que tenéis que tener claro es que la tendencia es alcista. Vale, luego lo vamos a ver con calma y lo voy a volver a repetir porque llevo años y años, de hecho desde el 2009, que empecé a dar seminarios con XTB, vengo diciendo en cada seminario, cada semana, que el SP es alcista. Cada semana, incluido cuando hubo el Brexit, incluido en agosto del año pasado, incluido en la corrección de 2011, con lo cual ya sabéis lo que os voy a decir hoy, pero vamos a, como siempre, a matizar y a comentar más cosas, ¿no? En el IBEX la clave, porque ya dijimos que había mejorado un poquito el gráfico, mejoró un poquito el gráfico rompiendo la directriz bajista de medio plazo, que se está en color rojo, ha mejorado al romper la media 200 sesiones al alza y decíamos, vamos a ver si ya la media 200 en vez de ser resistencia pasa a ser soporte. Lo está intentando, ¿eh? Esto no es malo. El IBEX está intentando que la media 200, que era resistencia, pase a ser soporte. Y la vela de ayer en muchos índices es bonita. La del IBEX no era fea, pero había índices que dejaron velas todavía más bonitas ayer que la del IBEX, ¿no? Con lo cual hoy era probable que pudiéramos ver un rebote, ¿no?
La clave para el medio plazo está que el IBEX supere 9.360. Es decir, el IBEX está dando unos primeros síntomas de mejoría, pero falta que confirme. Y confirmaría por encima de 9.360. Por encima de ese nivel, todo indicaría que lo peor ha pasado, que la corrección de corto o medio plazo ha terminado y que podríamos ver mayores subidas. En el Eurostoxx ese nivel, en el que diríamos lo peor ha pasado y todo apunta a más subidas, ya lo comenté antes, pero lo reitero, porque si lo supera habría un doble suelo, serían los 3.157. 3.157. Y vamos rápido al DAX, a la bolsa alemana, al gráfico del DAX, para continuar con este análisis de corto medio plazo. Y aquí hemos dicho que el DAX es alcista. ¿Por qué? Porque ya superó los máximos de abril y tenemos mínimos y máximos crecientes. Pero que falta que confirme, falta una confirmación que le vendría muy bien, que es romper la directriz bajista de Bolsa General. Digo de Bolsa General porque pues, no la he visto en ningún otro sitio reflejada y nosotros llevamos meses avisándola. Con tan buena suerte que ya lleva 9 toques en nuestra directriz, ¿no? Cada vez que ha llegado ahí, ha corregido. Pero os vengo diciendo estos últimos meses que tengo la impresión de que la va a romper por arriba. Y lo sigo pensando, ¿eh? La está martilleando y yo creo que lo normal es que la acabe rompiendo por arriba. Así que atentos, la ruptura de esa directriz pues dejaría el camino despejado para un nuevo tramo de subida. Por cierto, lo que os decía sobre las velas, la vela de ayer del DAX era muy bonita e indicaba que posiblemente hoy pudiera venir un rebote, tal y como está sucediendo, ¿no? Pero bueno, esto ya sería casi de cara al ultra corto plazo, porque te indica que hay que puede venir un rebote, pero el rebote puede ser este velón blanco de hoy y que se quede ahí, ¿no? Pero que esta vela era interesante. Recordaréis el otro día en el seminario en directo que dije, después de esta vela va a ser difícil que suba el IBEX mañana, al día siguiente. Vale, el martes, fue en el seminario del martes con XTB. No sé si asististeis todos, me parece que solo es para clientes de XTB, del broker, pero muchos de vosotros estabais allí, ¿no? En el seminario que dimos este martes. Juan Ramón me confirma, sí, efectivamente, Luis Enrique también dice que estuvo en él, Joaquín también dice que también estaba y que lo comenté. Vale, Luis Fernández dice que también, Iván también, José también, Héctor. Bueno, después de esta vela dije que lo normal era que viniera un descanso, que viniera una caída. Y dije, va a ser muy difícil que mañana suba después de esa vela. Y no subió ni el día siguiente ni al siguiente. Pero ya aparece esta vela que es lo contrario. Esta vela sí que es bonita. Y esta vela indica que lo probable es que al día siguiente sí se pueda subir, ¿no? No lo sabes con certeza, pero sí que te indica las probabilidades. Y bueno, ha vuelto a funcionar, ¿no? Seguimos, pasamos ahora al FTSE, que antes os decía, a ver, la clave en el FTSE es que es el más fuerte y que en mi opinión hay que estar comprado desde el Brexit, desde después del Brexit. Con el Brexit además hubo mucho ruido, entonces todo el mundo tenía mucho miedo, pero mucho miedo. Claro, te encuentras la peor sesión de la historia del IBEX y hombre, yo entiendo que haya miedo. Te encuentras un cisne negro prácticamente que nadie se espera o casi nadie, es verdad que siempre hay listos que lo esperan. Pero bueno, los periódicos todos apostaban a que no iba a haber Brexit, las encuestas, sobre todo las casas de apuestas, es decir, el que pensara que no que iba a haber Brexit se podía haber ganado mucho dinero porque se pagaba claramente mucho más la salida de Reino Unido que la permanencia. ¿Por qué? Porque era mucho menos probable. Las casas de apuestas pues no son idiotas y entonces van cotizando pues según lo que apuesta la gente. Entonces la mayoría de gente apostaba al evento más probable, era que se quedase, ¿no? Y se salieron, con lo cual hubo ahí un tsunami, ¿no? De nervios, de incertidumbre, de volatilidad, desplome de la libra, impresionante, desplome de las bolsas, bueno, una sesión de locos. Claro, con ese sentimiento negativo es muy difícil que a los 2 días de esa sesión o al día siguiente, pues uno diga, voy a comprar el FTSE. Pero es que dio compra. Y lo avisé. Porque esto es un hombro cabeza hombro invertido. Y ha activado objetivo que hemos comentado en el centro de traders diariamente, que luego hemos comentado también en radios y en seminarios, ¿no? Y en la web y también en mi blog en 5 días en el Rincón del Trader. ¿Qué tenemos en el FTSE? Pues este hombro cabeza hombro invertido que tiene objetivo hacia 7.323. Y yo sigo pensando que lo va a cumplir. Mientras no pierda 5.788, pues lo más probable es que lo cumpla. Además, ese objetivo se une al objetivo que tiene activado y pendiente por un gran rectángulo hacia 7.400. Es decir,
dos objetivos que apuntan en la misma dirección. Así que yo el FTSE no buscaría cortos. Creo que hay que estar largos. ¿Largos desde cuándo? Pues desde aquí, cuando lo marcamos. ¿De acuerdo? Entonces, yo tendría cuidado con los cortos porque es probable que lo más probable es que el FTSE se dirija hacia ahí. ¿Podría hacer esto y dirigirse igual? También. Yo no sé cómo lo va a cumplir, pero lo más probable es que lo cumpla. ¿De acuerdo? Bolsa italiana. Bueno, aquí sí que hay problemas. Igual que, pues muy bien el FTSE, el IBEX está empezando a mejorar, pero aquí es que no hay todavía ningún síntoma de mejoría en la bolsa italiana. El sector bancario ha pesado mucho este año sobre todo, pero bueno, estos últimos años, y la media de 200 sesiones es resistencia en la bolsa italiana. Mejoraría, por lo tanto, la bolsa italiana si supera los 17.400, bueno, perdón, un poquito más abajo, 17.397. 17.397. ¿De acuerdo? Dice Tony, aunque el FTSE suba, la libra se deprecia, así que 100 euros invertidos en FTSE el 24 de junio, bueno, es que el 24 de junio no tenías que comprar el FTSE, Tony, estás partiendo ya de un error. El 24 de junio no se activó el hombro cabeza hombro invertido, con lo cual no puedes hacer los cálculos de la libra ahí. O sea, no te lo tomes a mal, pero vas equivocado con ese comentario, o sea, es erróneo lo que dices, ¿no? Pero si veo que debe ser la primera vez que vienes, aunque me suena tu nombre, o sea que yo creía que no, pero por lo que dices debe ser la primera vez que vienes a estos seminarios, avisé también de que habría que cubrir el efecto divisa. Vale, pero aún así, el efecto divisa no te habría perjudicado tanto porque cometes el error de cogerlo desde el 24 de junio. Yo el 24 de junio no se me ocurriría haber comprado el FTSE, porque no había objetivos activados. Lo activó 2 días después, que es lo que comenté antes, que con tanto pesimismo que era difícil plantearse comprar el FTSE 2 días después, pero fue lo que hicimos nosotros, porque se activó un hombro cabeza hombro invertido. Entonces, yo lo que comenté es que no era apostar a que iba a caer la libra, sino apostar a que iba a subir el FTSE, con lo cual lo mejor pues habría sido cubrir el efecto divisa. ¿Cómo? Pues el que tenga ya más conocimientos lo puede hacer directamente, o si no, buscar un ETF que ya te cubra el efecto divisa. ¿Vale? Eso serían las opciones. ¿De acuerdo? Pero podrías tener razón, Tony, si hubieras comprado el 24 de junio y si nosotros hubiéramos dicho que no había que cubrir el efecto divisa, pues sí, no habrías ganado seguramente nada. Pero es que el 24 de junio no dio compra el FTSE, lo dio después. O sea, la gran caída de la libra del 24 tú no la sufres para nada porque ese día no compraste el FTSE. Bueno, vale, otra fecha. Pues seguramente habrías ganado dinero igual si no hubieras cubierto efecto divisa, pero mucho menos. Igual habrías ganado solo el 20% del dinero que podrías haber ganado si hubieras cubierto el efecto divisa. Pero no he hecho los cálculos exactos, pero creo que incluso sin cubrir efecto divisa, desde que activó el hombro cabeza hombro invertido habrías ganado dinero, porque ha subido más el FTSE de lo que ha caído la libra. Pero muy poco seguramente habrías ganado. Pero lo que dijimos es que la apuesta no era que subiera el FTSE por caída de la libra, sino a que subiera el FTSE. Entonces, que era mejor cubrir el efecto divisa. Vale, aunque siempre es un incordio, es una incomodidad, pero bueno, a veces merece la pena pues cubrir el efecto divisa, ¿no? En muchas ocasiones. Seguimos. Hemos visto el MIB, pasamos a otro índice que tiene problemas, es el PSI portugués, y lo enseño siempre este gráfico, porque aunque es verdad que es un índice poco líquido, no es un índice importante, tiene un canal tan claro que llevamos ya tanto tiempo comentando. Hemos dicho que el techo del canal era resistencia, igual que la media 200, y que mientras no superara ese nivel, pues la tendencia era bajista. Afortunadamente os ha podido ayudar esto mucho, porque lleva un montón de ocasiones que nos ha funcionado, y ya sabéis cuándo mejora el gráfico. Mejora rompiendo el canal y la media 200, y confirma mejoría, para dar un nivel exacto, si supera 4.840. 4.840. Vale. Sobre un comentario de Paco, que es interesante, quiero hacer una puntualización, porque si no a veces, para que no os despistéis en una cosa, ¿no? Lo que es el timing. Yo siempre digo una cosa, que el dinero en mayúsculas está en coger grandes tendencias. Entonces yo prefiero coger grandes tendencias, no apalancándome, entrando con menos capital,
y aunque opero también en ultracorto, yo en el ultracorto arriesgo mucho menos dinero. O sea, yo tengo mi dinero, lo gestiono, lo muevo, lo invierto en bolsa y lo que invierto en el ultracorto plazo para quemar adrenalina, para... A mí quizá me entretiene más el ultracorto, pero yo sé que el dinero, donde voy a encontrar las rentabilidades grandes, pues va a ser en el medio o largo plazo y donde además las tendencias son más fiables, ¿no? Entonces, yo gran parte de mi patrimonio, yo es lo que recomiendo, al final es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo a los demás es lo que yo hago, si no yo haría otra cosa. Entonces, yo lo que os recomiendo a todos es que gran parte de vuestro capital lo dediquéis al medio largo plazo. Que luego podéis parte del capital, una parte pequeña, andar jugando en el ultracorto de cojo un segundo en gráfico horario, cojo un doble suelo en gráfico horario. Yo lo hago, pero opero poco, pero lo hago. Yo igual hago 4 o 5 operaciones cada semana de ultracorto plazo. 4 o 5, no hago 50 tampoco. Pero 4 o 5 las suelo hacer cada semana, más o menos de media, algunas 2, a veces 6, de media 4 o 5. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no os obcequéis tampoco en el ultracorto porque es la Champions League. Es mucho más difícil, ¿de acuerdo? Y me comenta Paco, cierto que el FTSE va bien, pero aún no se ha cumplido. Es correcto, yo creo que lo va a cumplir, pero no está cumplido el objetivo todavía. Y dice, esta semana perdí con 2 dobles suelos de Estados Unidos, me imagino que se refiere al triple suelo del SP, porque el doble suelo del SP se cumplió, y al doble suelo del Dow que se anuló. Y también con un doble techo del DAX. Dice, mala racha. Bueno, mala racha y que a lo mejor no estás usando un análisis un poco simplón, si me permites la expresión. Porque yo al menos lo combino con otras cosas. Es decir, si yo sigo un doble techo y justo cuando lo activa, que es cuando tú buscas la ventaja, justo cuando lo activa te deja una pauta de martillo, yo no me quedo mirando para el gráfico y digo, ay, mira qué bonito el doble techo. Digo, uy, esta pauta de martillo me avisa de un rebote, por lo menos voy a intentar, cierro aquí, intento abrirlo más arriba, en caso de que vuelva a reabrirlo. No sé si me explico. Pero sobre todo voy a lo segundo, a lo que intentaba explicar ya desde el principio. El análisis del FTSE no tiene nada que ver con esos dobles suelos enanos que acabamos de comentar. Son pequeñitos y, aunque son fiables, porque lo son y se suelen cumplir, la fiabilidad no es tan grande como una figura de medio plazo como la que tiene el FTSE. Vale, entonces, a lo mejor, mientras la del FTSE se cumple o no se cumple, se te activan 30 en el ultracorto. Cuidado con jugarte más dinero en las de ultracorto que en las grandes de medio plazo. Vale, es un consejo que te doy, Paco. También te digo que funcionan, ¿eh? O sea que no es lo habitual. A lo mejor acabas de empezar a seguir figuras y resulta que empiezas a seguir 3 y las 3 primeras no se te cumple ninguna. Entonces, ahí dirás, uy, dudo. No, pero duda después de un año siguiendo figuras. No dudes después de seguir 3. Vale, cuando ya sigas 500 dirás, mira, de 500 se han cumplido 300 y se han anulado 200. ¿Me compensa? ¿No me compensa? ¿No? Pero sí que te digo que esto es importante. No te obceques con el ultracorto, que la pasta grande la tiene seguir tendencias. Fondos de inversión, hombre, depende de dónde estés, pero hay fondos malísimos. Vale, supongo que ya habrás hecho también el estudio de comparación de trade records de los últimos 10 años, comparado y elegido, ¿no? La mayoría de fondos de inversión son una basura, también hay que decirlo, ¿no? Y están muy mal gestionados. Pero a la larga, siguiendo tendencias de medio largo plazo, vas a ganar mucho más dinero que haciendo ultracorto intradía, ¿vale? Esto lo digo siempre, pero es verdad que hay mucho vendedor de humo que os va a intentar empujar al intradía y al scalping. Y cuantas más operaciones, mejor. Pues seguramente pues tendrán algún amaño con el broker, alguna sanguijuela intermediaria, que bueno, pues que os intentará empujar por ahí para que operéis mucho, con promesas de rentabilidades de locura, que no consiguiera Warren Buffett en 20 años lo que ellos consiguen en una semana, ¿no? Pasa que si eres muy iluso puedes acabar picando ahí, pero si estudias un poco, te formas y ves dónde han conseguido su rentabilidad los mejores traders de toda la historia, que por cierto están recogidos, o están prácticamente todos, es verdad que puede faltar alguno, pero los mejores traders de la historia están recogidos en el pequeño libro de los grandes inversores y ahí verás qué tipo de trading hacen, cuál es su horizonte temporal, ya verás que no hay ningún intradiario. Vale, no hay scalpers en
en el libro. ¿Por qué? Porque están los que tienen éxito, no están los que venden humo. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Vale, pues perfecto, Paco. Yo te lo digo por si acaso, ¿no? Que el rendimiento en general de los fondos en España no es demasiado halagüeño. Obviamente hay honrosas excepciones, ¿no? Bueno, seguimos. Hemos visto el PSI, la clave 4840, y nos vamos al SP500, que en el largo plazo sigue con el mismo soporte clave, que son los 1810. Mientras no pierda 1810, pues la tendencia sigue siendo alcista. Es verdad que tiene un pequeño soporte ya de corto plazo importante en esta zona de los 2000, exactamente en los, a ver, creo que es 2006, pero quiero decir exactamente el punto, 1991. 1991 ahí tiene un pequeño soporte ya de corto plazo y el soporte clave de largo plazo es 1810. Claro, ¿qué ocurre? Que hay muchos inversores que no saben seguir una tendencia. Y entonces dicen, David, me decía el otro día un tuitero, me decía, David, es de locos poner un stop en 1810. Hombre, es de locos si no sigues bolsa general y ahora te caes del guindo y dices, es alcista, voy a comprar aquí el SP. Claro, aquí había mucha gente que no se fiaba de la subida. Esos mismos a lo mejor ahora recomiendan el SP aquí arriba. Y entonces yo si digo que el stop es este, habrá algún despistado que diga, ay, ¿cómo recomienda el SP en 2100 y el stop 1800? No, es que yo recomendé el SP aquí. Y luego dije que daba señal de compra por doble suelo, estos dobles suelos que a mí me gustan en gráfico diario, me gustan más que los de ultracorto, que también me gustan los de ultracorto, pero este me gusta más, porque este se forma durante semanas. Y aquí se activó. Esto se comentó en directo en estos seminarios, recordaréis, ¿no? Había miedo, todo el mundo hablaba mal de la bolsa americana, que venía un movimiento bajista, que si los bonos, que si bla, bla, bla. Pero el mercado subió y volvió a quitar la razón a los que buscan techos, ¿no? Los que llevan buscando techos desde el año 2009. Entonces hay mucha gente que dice, hombre, David, desde 2100, en 1800, ¿cuánto tardas en darte cuenta, no? Qué agresivo, es que esto es demasiado. Ya, pero es que, pues si yo avisé aquí que había que estar comprado. O sea, mi stop es más ajustado que el que diga, no, yo pongo un stop ahora en 2050. No, el mío era más ajustado porque nosotros aquí recomendamos comprar. Entonces el stop estaba más ajustado todavía. Pero es que en el largo plazo yo no me puedo inventar los soportes. Porque los que se inventan soportes o dicen, no, stop ahora en 2121 y lo ajustan ahí al máximo, entonces, ¿aquí qué dirían esos? Cuando aquí cayó el mercado un 10-15%, ¿qué dirían ahí? Pues dirían que está en una tendencia bajista, a lo mejor el mercado. La única manera de seguir una tendencia de forma correcta, primaria, de largo plazo, es no anticiparse. Por eso hemos podido decir desde aquí que la tendencia es alcista. El que ajusta stops, pues habrá tenido tendencias bajistas continuas aquí, 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 aquí. No ha cogido una tendencia alcista en su vida. Fijaros, en vez de coger toda esta tendencia como una tendencia alcista, que es lo que es, pues habría visto un montón de tendencias bajistas por el camino. Y en mi opinión no son tendencias bajistas, pero no es mi opinión. Esto es una tendencia alcista que se empezó en 2009. Eso no es una opinión mía. Es la realidad, porque hay mínimos y máximos crecientes. Esto es una tendencia alcista. Esto es así. Eso es una tendencia alcista. Y mientras no se pierde el mínimo anterior, no hay cambio de tendencia. Os pongáis como os pongáis. Lo diga quien lo diga. El análisis técnico es así. Entonces, cuando esta es la sucesión de mínimos crecientes, mientras no se pierde el mínimo anterior creciente, no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Ninguna. Pero ninguna es ninguna. Vale, y no sirve cuando está el mercado aquí decir, uy, es que si pierde este nivel ya se pone feo el gráfico. No, no, no. Hasta que no pierda el mínimo anterior es alcista el gráfico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? También es verdad que si el activo está aquí arriba, está lejos del soporte. Pero claro,
cuando estaba aquí, no estaba tan lejos de ese mínimo creciente. O aquí, por ejemplo, que te hace un doble suelo, los tienes más cerca. ¿Qué es lo que ocurrió, por cierto, cuando nadie quería comprar el SP en enero? Cuando todo el mundo os decía que se iba a hundir el SP por la FED y por no sé qué batallas, por China y por un montón de cosas más, por el petróleo y bla, 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 pues ahí hizo una figura de doble suelo y la comentamos en directo, ¿no? Yo es que soy analista técnico puro, ¿vale? Y me gusta seguir la economía, pero claro, si me considero analista técnico no os puedo estar hablando de que la clave es la FED o que la clave está en que suba tipos o que la economía va muy mal o que hay mucha deuda. Entonces no soy analista técnico, soy otra cosa. Yo soy analista técnico puro y me fío del gráfico. Si no me fiara del gráfico, pues recurriría a todas estas historias, ¿no? Que además está muy bien y se podría ganar dinero. Warren Buffett ha ganado dinero sin mirar un gráfico. Eso es una realidad. Existe el value investing y a mí me gusta. Pero yo creo que todo queda recogido en el precio. Y como creo que todo queda recogido en el precio, yo soy un defensor de que las noticias cuentan mucho y de que las empresas mejor gestionadas suben. Pero en vez de irme a la causa de la subida, voy a la consecuencia. Y la consecuencia es el precio. Y el precio lo recoge todo. Si salta una bomba mañana en Wall Street, bueno, mañana no, el lunes, eso va a quedar recogido, que no pase, ojalá no pase, pero el día de las Torres Gemelas quedó recogido ya en el gráfico en cuanto ocurrió. Cuando hay una buena noticia, también se recoge en el gráfico en cuanto ocurre. Entonces, estudiando el gráfico ya tenemos toda la información necesaria. Y es verdad que, aunque no hay ninguna lógica prácticamente en el ultracorto plazo o en el corto plazo en los gráficos, respecto a las noticias, en el largo plazo sí que hay un equilibrio. Es decir, ¿por qué sube tanto Inditex? ¿Por qué la hemos recomendado desde el 2009 por análisis técnico? De hecho, está ahí el artículo donde recomendamos Inditex para largo plazo. Pues se comentó por tendencia alcista. Pero obviamente detrás de esa tendencia alcista que dura tantos años hay una empresa muy bien gestionada. A la larga, pues sí que hay una lógica en la que se une los precios, el análisis técnico y el análisis value investing o fundamental, ¿no? No, la tendencia no se rompió nunca. No, a toro pasado no, Paco. Llevo desde el 2009 dando seminarios. Sé que no lo vas a hacer, Paco, porque además la gente no es muy... no le dedica a esto mucho tiempo. Quiere ganar sin esfuerzo, ¿no? Entonces, aparte, en tu caso, has delegado en fondos de inversión, comentabas, con lo cual tampoco creo que tengas ese perfil de investigar, de querer esforzarte, comprobar las cosas, ¿no? Y el tiempo que quieras dedicarle, ¿no? Porque es normal, no todo el mundo tenemos 9 horas al día para mirar la bolsa y dedicarle toda la vida a esto del mercado, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, sus obligaciones y yo no lo veo mal eso, ¿no? Delegar en profesionales. Pero si quisieras hacer el esfuerzo, tienes todos los seminarios en el canal YouTube de XTB, todos desde el 2009. Si encuentras uno solo en el que haya dicho que la tendencia del SP no es alcista desde el 2009, si encuentras uno solo, ¿de acuerdo? Te pago una cena donde... Te pago el curso de Bolsa General, gratuito, ¿vale? Que está valorado en 395 euros. Te lo pago y lo haces gratis. Si encuentras un momento en el que diga que la tendencia primaria del SP, la tendencia alcista a largo plazo, no me digas, no, en gráfico horario de ultracorto dijiste que la tendencia era bajista o que en el corto plazo estuvo en tendencia bajista. No, tendencia alcista a largo plazo. En el SP o en el Nasdaq. Entonces, no, a toro pasado no. Eso es porque igual llevas 2 semanas siguiendo estos seminarios o un mes. Podrías haber comprobado, como hay gente, hay pocos, ¿no? Pero hay inversores que llevan siguiendo este seminario desde el año 2009 o desde 2010 y van, creo que es uno. Es decir, llevan más de 6 años siguiendo este seminario cada semana. Lo podrías le puedes preguntar a él, pero si no, lo tienes, está en la hemeroteca, es lo bueno, ¿no? Es como decir, no, yo no me creo que el Barça haya ganado la Liga en el año 40, pues te coges los periódicos del año 40 y lo compruebas. Pues aquí lo mismo. Simplemente es mirar qué dijimos del SP o qué dijimos del Nasdaq. Es decir, sí, dice Agustín que me llamaban de todo por decir que la bolsa americana iba a subir fuerte. No es a toro pasado, es seguir una tendencia. La tendencia no...
Claro, el problema es que no sabéis lo que es una tendencia. Me dicen, la tendencia cambió muchas veces, la de largo plazo nunca. Porque vuelvo a insistir, esto es una tendencia alcista. ¿Qué ocurre? Que tú puedes decir, no, David, esto no es una tendencia alcista, aquí hay una tendencia bajista. Pues a lo mejor de corto plazo. Pero en la tendencia primaria, la importante, la de medio largo plazo, esto no es una sucesión de una tendencia alcista, donde los mínimos y máximos son siempre crecientes. ¿De acuerdo? Entonces, si esto tampoco es cuestión de colgarse una medalla, simplemente que sepáis que se puede seguir una tendencia que dure desde el 2009, que eso es lo que hemos hecho. No estoy dedicándole tiempo a contestar a este amable inversor, sino a que entendáis que se puede seguir una tendencia de largo plazo. Vale, no, yo sabía que esto iba a ocurrir también, porque soy consciente de cómo funciona esto, ¿no? Y es mejor pensar, no, es imposible coger una tendencia. Ahora todo lo pasado, nadie lo puede hacer. No es difícil, pero hay que entender qué es una tendencia, cómo es la sucesión de mínimos y máximos. Cuando un activo, que esto es quizá lo que más cuesta, cuando un activo sube muy vertical, por ejemplo, fíjate aquí, voy a poner esta subida más rápida, más fuerte. Si luego cae hasta aquí, y fíjate que aquí marco una caída fuerte, aquí la mayoría va a pensar, ya es bajista. No, el mínimo no lo perdió. Esto es lo que ha ocurrido en el DAX, y además lo comenté en su día. Aquí, claro, hay que tener estómago para pensar que la tendencia no cambió, pero es que no cambió, y también lo comenté en su día, ¿no? Pero fue mucho más fácil de seguir la tendencia del S&P. Pero aquí en el DAX, que es el único índice capaz de mirarle a la cara a la bolsa americana, el único, que ha seguido la estela de la bolsa americana, fijaos que también hay mínimos y máximos crecientes. Entonces hace esta sucesión y aquí hace esto. Y aquí, claro, la mayoría dirá, no, el DAX es bajista, en el corto plazo sí, pero perdió el mínimo anterior. Simplemente decirme, perdió el mínimo anterior de la secuencia de largo plazo, de mínimos y máximos. No la perdió. O sea, que el DAX no dejó de ser alcista en el largo plazo. Esa es la realidad. O no, David, es que es muy difícil. No soy capaz de seguirlo. Vale, eso es otra cosa. Pero la tendencia está ahí. No podemos inventar las reglas. Una tendencia es una sucesión de mínimos y máximos crecientes. Hay que mirar la secuencia de mínimos y máximos relevantes. Si son crecientes o no lo son. ¿De acuerdo? No, aquí no se perdió el mínimo anterior. Fíjate que en ningún momento pierde el 61.8 de la subida. Pero claro, para eso hay que conocer Fibonacci. Y entonces uno se daría cuenta que justo se frenó en el 61.8 el movimiento, con lo cual el movimiento impulsivo no había terminado. Pero claro, si yo entiendo que el que no haya hecho el curso de Bolsa General, el que no venga a estos seminarios desde hace tiempo, pues le va a costar mucho más enterarse de cómo seguir una tendencia, cómo funciona. Porque claro, una tendencia, el problema es que una tendencia no es esto. No es esto. Si fuera así, pues sería más fácil. La tendencia es en zigzag. Entonces hay que saber diferenciar un tramo impulsivo de un tramo lateral o de un tramo impulsivo a un cambio de tendencia. ¿De acuerdo? No se rompió el mínimo anterior nunca. Ha habido tendencias bajistas de corto plazo. De hecho, aquí había dos canales que marcamos en su día en directo, se rompieron a la baja y en ambos casos se cumplieron objetivos bajistas de corto plazo. Y la tendencia de corto plazo fue claramente bajista. Pero en cuanto a una estructura de largo plazo, tenemos un primer impulso con corrección al 61.8. En el 61.8 hace un doble suelo y a partir de ahí subidas y subidas. De hecho, a partir de esta especie de hombro cabeza hombro invertido empezaron las subidas. También digo que fue muchísimo más difícil, dificilísimo, poder seguir la tendencia del DAX por su volatilidad comparado a la del S&P, que ha sido fácil. Entonces, claro, si ya en el S&P me dices que era muy difícil, en el DAX te compro que para el 99% de los inversores sería imposible. Porque aquí sí que ha habido volatilidad, y volatilidad de la seria, de la dura, ¿no? Con caídas entre el 20 y 25% dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Cosa que en el S&P o en el Nasdaq no ha habido. Ha habido una tendencia alcista bastante cómoda, ¿no? Con muy poca volatilidad. Ultracorto, eurodólar, forex. Bueno, tenemos al eurodólar consolidando con primera resistencia en 1.1058 y la media 200 sesiones que está en fase descendente. Por cierto, en el eurodólar,
Esto también me dirán, aunque ahora todo lo pasado, que es más fácil, ¿no? Pero bueno, aquí ya no hay que irse a lo que decíamos durante 7 años, sino lo que avisamos hace 2 semanas. ¿Es correcto que comentamos que si el euro dólar perdía un 11,20, veríamos un tramo de caída importante? Vale, correcto. Pues eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Que al perder los 1,11,20, me dice Luis, que fue testigo, Héctor también, Luis Enrique, Jorge, José, decíamos que si perdía este nivel lo normal era otro tramo de caída. Es lo que ha ocurrido. A partir de ahora hay que vigilar la media 200 como resistencia. Hasta que la media no se gire o no se haga consuelo, pues no cambiará la tendencia del euro dólar. En cuanto a la libra dólar, resistencia en la media 200 sesiones y ahí tendríamos el primer síntoma de mejoría, ¿no? Parece que quiere rebotar y luego es muy importante el soporte que se formó en la sesión del día 7 de octubre, en el flash crash que hizo la libra dólar, que se movió más del 6% en unos pocos minutos. Ahí dejó una vela con sombra inferior muy alargada y esa zona de soporte. Y en cuanto al Brent, ayer avisó de que hoy seguramente íbamos a rebotar. ¿Cómo lo avisó? Pues con una preciosa vela con sombra inferior muy alargada que avisaba de que seguramente iba a tocar un rebote. Vale, ahora le falta ver si supera este máximo para pensar que la consolidación ha terminado y que vuelva a subir. Todo empezó con este triple suelo avisado en directo en el seminario gratuito del 28 de septiembre, en vivo y en directo. Aquí nos cogió en un seminario en abierto, porque normalmente estas estructuras pues las podemos avisar en directo en el centro de traders, pero es difícil que coincida justo en directo con estos seminarios, ¿no? A veces da la casualidad y fue lo que ocurrió el 28 de septiembre. Y pudimos avisar que el Brent apuntaba a fuertes subidas por un triple suelo. Y a partir de ahí ha venido esta gran subida. Y luego avisó de esto, que lo comentamos en directo en el centro de traders, de que tras esta vela doji lápida, fijaos que siempre es lo mismo, podía venir un descanso en la subida. Y la vela que aparece ayer pues indica lo contrario, que desde aquí va a intentar volver a rebotar, que es lo que está haciendo, ¿no? Tiene pendiente una estructura de segundo alcista de corto plazo hacia 54,71, veremos si la cumple o la anula. Y en cuanto a la plata, vamos a ver el gráfico de la plata, vemos cómo ha cumplido un doble techo, que hemos comentado, objetivo que análisis cumplido. Dije que había que esperar a que perdiera este nivel para confiar en más caídas, porque había mucha inercia alcista, y de perder ese nivel, pues ya sí que confirmaba deterioro y seguramente buscar ese objetivo del doble techo que finalmente pues se acabó cumpliendo, ¿no? Objetivo cumplido, enhorabuena a los que hayáis seguido ese escenario. Y en cuanto a acciones, y ya estamos fuera de tiempo, no, lo siguiente, hoy nos hemos ido muchísimo de la hora, comentaros un par de valores que me gustan, como es el caso de Ebro Foods, que está en tendencia alcista clara, está en zona de máximos de la historia, sin ninguna señal de giro, con un aspecto técnico muy bueno, y lo normal es que continúe la subida. Este es el tipo de valores que nos gustan en bolsa general, ¿no? Es de los valores que tenemos en nuestra cartera y esperemos que siga la subida. También seguimos teniendo en cartera Amadeus, es otro de esos valores que nos gustan, que tiene muy buen aspecto técnico, de momento sin señales de giro, tiene un objetivo incluso alcista por estructura Fibonacci hacia 47 euros y todo apunta a que lo más probable sea que lo cumpla. Y termino con Banco Popular, y aquí pues no tiene nada que ver el gráfico de Popular con Amadeus o Ebro que nos gustan, ¿no? Entonces, en el caso de Popular sigue sin gustarme, llevo diciendo años y años y años que es un valor peligroso, que no me gusta. Recuerdo aquel chascarrillo para advertir a los que estaban pensando comprar Popular en 2015, lo de si compras POP te salta el stop, corría el año 2015 con muchos inversores buscando compras porque estaba muy barato Popular, había caído mucho y decíamos que había que tener cuidado porque cada vez que intentaba rebotar volvía a caer, ¿no? Sigue bajista, con primera resistencia en la directriz bajista rosa. Es verdad que ha cumplido ya todos los objetivos bajistas, pero fijaos que ha intentado hacer un suelo y ha fracasado. Así que bueno, sigue igual, con primera resistencia en los 1,27 y en los 1,34. Mientras no supere esos niveles, pues de momento sin ninguna señal de giro y sigue siendo un valor débil, ¿no? Un valor bajista. Bueno, hasta aquí el seminario de cada viernes. Gracias a todos por la confianza depositada en Bolsa General y desearos como siempre
Muy buen trading. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en la web de los traders, en bolsageneral.es, ahí tenéis muchísima información, en nuestro foro gratuito, en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Y por último, para los que seáis de Galicia, recordaros que empezamos la 7ª edición del curso de del curso de la Escuela de Finanzas en la F Business School, el único curso presencial de 3 meses que imparto todos los años y que siempre empieza en octubre. Lo comenzaremos ya el lunes 24 de octubre. Así que nada, muchas gracias a todos, buen fin de semana y muy buen trading.